Primero que nada, quiero presentarme y agradecerles la oportunidad de poder compartir este espacio con ustedes. Yo soy su compañera y espero que dentro de poco podamos considerarnos eh, amigas y amigos en este grupo que estamos hoy formando para acompañarles a ustedes en el proceso de poder constituir una sociedad cooperativa. Bueno, yo soy su amiga Alejandra Cimental, Alejandra Jazmín Cimental Franco. Tengo ya algunos años de estar dedicada de lleno al tema de la economía social y solidaria como una de mis áreas de investigación como académica y particularmente al sector cooperativo. Y bueno, pues esta oportunidad de darles este taller la tenemos a partir de una asociación civil que se llama Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria, una organización que cuenta con ya pues un poco más de 6 años de experiencia y de estar compartiendo información y de estar impartiendo además capacitación. Este taller es un taller eminentemente práctico, operativo. El objetivo de este taller es que ustedes puedan contar con las herramientas suficientes para lograr consolidar una idea o un plan de negocio a través de principios y valores cooperativistas en una empresa del sector social de la economía, como lo es una sociedad cooperativa. Y bueno, pues vamos a empezar con la materia, ¿verdad? Em, Vamos a constituir una sociedad cooperativa. Para hacer una sociedad cooperativa, que es al final del día una figura jurídica asociativa que forma parte de una de las figuras que están enmarcadas en el 8º párrafo del artículo 25 constitucional y que por lo tanto tiene un marco jurídico que la fortalece. No se puede formar una cooperativa sin cooperativistas en la realidad, porque entonces tendrás la figura legal, pero estará hueca de personas que coincidan en los principios y los valores que en realidad son la naturaleza de una sociedad cooperativa. Esta lámina, donde lo que busco es sensibilizar a las personas que nos están escuchando y acompañando en el taller respecto de en qué momento surge el cooperativismo o la economía social y solidaria. Y les puedo decir que en los diferentes momentos de la historia podemos encontrarnos que el hombre, que las personas, para cubrir sus necesidades, se han organizado y de forma solidaria, colectivamente, han encontrado solución a sus problemas. Esto es, la economía social y solidaria se hace presente en momentos de crisis, ya que es en estos momentos cuando se puede tornar más evidente que la oposición natural de las personas, del ser humano, es al individualismo. Y bueno, en este sentido hay distintas definiciones doctrinales de lo que es la economía social y solidaria. Por una parte, José Luis Monzoni y Rafael Chávez nos dicen que es la economía de los ciudadanos que se hacen cargo y son responsables de sus propios destinos. Por otra parte, nos dicen que es un sistema socioeconómico cuyo funcionamiento asegura la base material integrada a una sociedad justa y equilibrada. Esta es una aportación de José Luis Corallo. Y también José Luis Corallo nos dice que es un proyecto de acción colectiva dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas de los sistemas existentes. A partir de este concepto de qué es una cooperativa, surgen otros conceptos. Y uno de ellos es el de los valores cooperativos. ¿Cuáles son estos valores? La ayuda mutua, la autorresponsabilidad, la democracia, la toma de decisiones de forma democrática, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Estos son los valores cooperativos que están reconocidos en el marco internacional de las cooperativas. ¿Para qué nos sirve conocerlos y reconocerlos en ellos? Para poder entender en qué marco nos vamos nosotros a inmiscuir cuando vayamos a pensar en constituir una sociedad cooperativa. La autoayuda, primero está reconociendo que las cooperativas son entes autónomos y autogestionarios. Por eso somos autoayuda y autorresponsabilidad. Antes que otra cosa, somos responsables de las personas que nos integran y por supuesto que del entorno en el cual nos vamos a insertar como cooperativas.
los principios cooperativos, la afiliación voluntaria y abierta. Estos principios cooperativos, de los cuales voy a enunciarlos con ustedes, están también en esta página de la Alianza Cooperativa Internacional que ustedes pueden encontrar, y aquí está la fuente específicamente en el material que les vamos a compartir. El control democrático de las personas que las integran, la participación económica de las personas que socias, la autonomía e independencia, la educación, formación e información, la cooperación entre cooperativas y el sentimiento de comunidad. Estos principios son necesarios, son prácticos, pero además son principios que están compartidos en el entorno internacional. Cuando comencemos a analizar qué es lo que nos dice nuestra propia legislación en México, pues ahí veremos en qué partes a lo mejor todavía podemos mejorar como país para un entorno normativo que nos fortalezca y que nos favorezca como sector cooperativo. Bueno, hay una lámina que es indispensable tener, y es esta: el derecho y la economía. ¿Por qué? Porque de pronto a las personas nos da como que por dividir y por pensar que las cosas no pueden estar hermanadas o unificadas. Hubo un momento en el que las ciencias de pronto se dispersaron y cada quien, si estudiabas una, parecía que estabas totalmente alejado de la otra. Y la realidad es que todas vienen de una misma parte y que formamos parte de un todo. Y esto para el sector cooperativo es una cosa natural. El derecho y la economía no son dos ciencias independientes, ya que una requiere de la otra, siendo dos partes de un mismo todo. Como jurista, se requiere conocer el funcionamiento del mercado, de la manera en que repercute la legislación sobre el bienestar económico de la población, así como el economista, conocer de los principios fundamentales del derecho, esto es, del marco jurídico implícito en la teoría económica. Bueno, y me van a decir, a ver, Alejandra, ¿y esto para qué nos sirve? Si yo lo único que quiero es formar una sociedad cooperativa. Pues porque tienes que hacerte responsable, ahí va el principio, ahí va el valor de la autorresponsabilidad. Tú tienes que hacerte responsable de los conocimientos que te va a implicar con tener para poder constituir legalmente tu sociedad cooperativa. Pero además para poderla poner en marcha cumpliendo con el mandato legal y no convertirte en una persona que únicamente esté simulando, sino en una persona moral, jurídica, que esté cumpliendo con las disposiciones legales. Y al mismo tiempo tendrás que lograr con ello hacer que tu empresa social subsista, se fortalezca y crezca y se consolide como un gran ejercicio de experiencia del emprendimiento social y solidario. Bueno, pues para lograr todo esto es importante entonces reconocer lo que les decía en un momento. ¿Cuál es el fundamento de las cooperativas? ¿De dónde salen? ¿Con qué? ¿Cómo se regulan? En México tenemos la gran fortuna de que nuestro orden jurídico se divide en tres: público, privado y social. Y digo la gran fortuna porque eso nos permite reconocer que hay empresas del sector público, empresas del sector privado, empresas del sector social. Las empresas del sector social, por distinción y además por mandato constitucional, son las cooperativas, las que su propia naturaleza las enmarca dentro del sector social de la economía. Y así están mandatadas en el 8º párrafo del artículo 25 constitucional. Por otra parte, están las empresas del sector privado, donde la figura jurídica más representativa son las sociedades anónimas. Entonces, si nos encontramos con una sociedad anónima que nos dice, pero soy empresa social, pues podemos decir, a ver, momentito, si eres SA, te toca ser del sector privado, porque una SA, por su propia naturaleza, persigue la ganancia. Aunque se vistan de empresa socialmente responsable, su naturaleza jurídica, para lo que nacen, es para la acumulación. En el caso de las empresas del sector social, nuestra naturaleza es cumplir con principios, valores y prácticas que, como ya escucharon al inicio, son distintos, nos distinguen y hacen que lo más importante para una empresa social sean las personas y después el entorno, el lugar en el que nosotras estamos asentadas. Esa es nuestra preocupación. Entonces encontramos que dentro del aparato productivo y de distribución de bienes y servicios se van a constituir por un sector público que incluye al centralizado y el paraestatal, un sector privado que actúa de acuerdo con las condiciones del mercado, salvo lo normado por el poder público. O sea, va a tener los límites que le imponga el poder público.
Y por otra parte, tenemos un sector social que es el formado por ejidos, por organizaciones de trabajadores, por cooperativas, por comunidades y por empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a las personas trabajadoras y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Y me van a decir, ¿y esto dónde lo sacas? Les lo saqué de la Constitución. Y la última parte del octavo párrafo del 25 constitucional, pero lo anterior también está mandatado a nivel constitucional. Entonces, bueno, pues ya una vez teniendo claro dónde estamos, de qué estamos hablando, qué nos distingue del otro sector, que es el que todo el mundo reconoce, que es el sector privado, pues ya podemos hablar de constituir las sociedades cooperativas. ¿Por qué hacemos este preámbulo? Este preámbulo es sumamente importante y necesario, porque requerimos de reconocer qué es y para qué es que vamos a constituir una sociedad cooperativa. Y entonces comprender que para constituir una sociedad cooperativa necesito formar cooperativistas. Una cooperativa se forma con personas cooperativistas. No se hace al revés, formas la cooperativa y entonces las personas se convierten en cooperativistas. No, tienes que tener personas cooperativistas que quieran hacer una cooperativa, porque en una cooperativa las decisiones se toman de forma horizontal, todas las personas valemos igual, todas las decisiones se toman de forma democrática. En una sociedad anónima, todas las decisiones son verticales. Hay una cabeza que rige y los demás van a actuar de conformidad con lo que les diga la cabeza y las decisiones entonces son verticales. En este caso, en las cooperativas, la toma de decisiones es horizontal, es democrática. Y no es tan sencillo trabajar en equipo porque cuando nos formamos desde el kinder, desde el primer momento en el que estamos trabajando con otras personas, nos enseñan a competir. La persona que gana es la que acaba primero. La persona que gana es la que saca 10 y los demás son perdedores. Las demás personas perdieron porque no sacaron la mejor calificación, porque no supieron cómo hacerlo, porque no tuvieron la formación necesaria, porque acabaron después. No nos enseñan a trabajar en equipo y a que si acabamos al mismo tiempo, entonces ganamos. Y ganamos todas las personas. Y si yo terminé primero, quiere decir que perdimos, porque no supe hacer equipo y porque dejé que las demás personas fueran atrás. Entonces, esa mentalidad es la que hay que formar cuando hacemos una cooperativa. Y es que hay que decir, aquí ganamos todas y todos. De pronto, cuando vamos formando una cooperativa, hay quienes piensan, bueno, o venimos con un ánimo desde la sociedad civil de aquí no se trata de que ninguna persona perciba nada, todo lo hacemos con forma voluntaria y pues vamos a ver qué pasa y a quienes logramos ayudar, o se viene con otra mentalidad de aquí gano yo, solamente es mío y los demás pues que se vayan con esa mentalidad de que todo es voluntariado. Y en una empresa social de lo que se trata es de no generar ganancia, vamos a generar excedente. Entonces, esta gran diferencia se enmarca en una serie de regulaciones que también tienen que ver con un andamiaje que le corresponde a las cooperativas. Y me refiero a regulación hacendaria, pero también de seguridad social, pero también es decir, hay un andamiaje al que nos tenemos que ceñir cuando vamos a constituir una empresa. Y si esta empresa es cooperativa, tenemos que saber cuáles son esas responsabilidades y para qué las estamos asumiendo. Entonces, hay quienes me dicen, si quiero formar una cooperativa, pero solamente soy yo, pues entonces no quieres formar una cooperativa. Porque una cooperativa se forma con un mínimo de 5 personas porque se trata de hacer equipo. También hay quienes me dicen, bueno, es que hay que flexibilizar esto de la ley, ¿no? Para que sean menos personas, que sean 2, cuando mucho 3. Bueno, si de lo que se trata es de hacer equipo y de aprender a comulgar en principios y valores, pues ir para atrás en lugar de ir hacia adelante sería pensar en menos personas. Tenemos aquí que plantearnos y replantearnos, ¿para qué requeriremos 5 personas? ¿Para qué una cooperativa tendrá que ocupar más personas y no una o dos? Pues de entrada, porque estamos hablando de una empresa donde de lo que se trata es que de forma horizontal las personas puedan tomar decisiones, estas decisiones les puedan favorecer a todas las personas que integran esta empresa y a su entorno. Y aquí, pues entre más personas seamos, mejor, porque nuestro emprendimiento va a ayudarnos a más personas. Pero cuando pienso en una mentalidad de acaparación y de acumulación, entonces no lograré entender el para qué más personas y pensaré que sean menos.
Y bueno, para la constitución legal de una sociedad cooperativa, vamos a necesitar de la autorización del uso de la denominación, del nombre. Por supuesto, del acta constitutiva, de la inscripción ante el Registro Público de Comercio y de la cédula fiscal. Entonces, estos puntos voy a poner un poquito más de hincapié en ellos, porque si yo me quedo solamente con el acta constitutiva, ¿ya tengo una cooperativa? Todavía no estoy inscrita, no estoy registrada, todavía no. Ah, bueno, yo ya me registré, pero todavía no tengo cédula fiscal. No, o sea, tengo que tener todos mis pasos para que yo pueda tener una personalidad jurídica que dé mi respaldo ante terceras personas. Si me quedo solamente con el acta constitutiva, no estaré cumpliendo con lo que necesito para estar constituida legalmente como sociedad cooperativa. Esta parte pues es importante que la tengamos clara porque hay quienes piensan, ya tengo el acta y con eso es suficiente. Pues no. Disposiciones legales aplicables. Bueno, en este momento, por cómo está la legislación mexicana, es obviamente primero la Ley General de Sociedades Cooperativas. Después, aún y cuando no es para una cuestión de disposiciones que nos rijan en cuanto a la vida interna, pero sí en cuanto a políticas públicas que nos puedan fortalecer, se encuentra la Ley de Economía Social y Solidaria. ¿Por qué? Porque esta ley le da origen a un instituto que es el INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Social, y ese instituto es el ente encargado de dar cumplimiento a lo mandatado por el octavo párrafo del artículo 25 constitucional. Entonces, su función es fortalecer y fomentar al sector social de la economía, dentro del cual, como ya dijimos, se encuentran las cooperativas. Por lo tanto, pues las políticas públicas que podrían favorecer, fortalecer, consolidar al sector cooperativo mexicano se encuentran enmarcadas en la Ley de Economía Social y Solidaria. Por otra parte, tenemos a la Ley de Inversión Extranjera y por último a la Ley General de Sociedades Mercantiles, de la cual deberíamos salir. Es un error que estemos ahí porque no correspondemos a una figura mercantil, correspondemos a una figura social y solidaria. Por lo tanto, esa ley no nos corresponde y actualmente se aplica de forma supletoria, lo cual es un error. ¿Qué es una sociedad cooperativa? Pues una sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Bueno, nosotros en este taller vamos a hablar de cooperativas de producción y de consumo. En México hay 3 tipos de eh, cooperativas. Cuando hablamos de que es una sociedad cooperativa, no solamente son de producción, distribución y consumo, también son de ahorro y préstamo. Y en este taller únicamente hablaremos de las cooperativas de producción y de las cooperativas de consumo. No tocaremos de ninguna forma las cooperativas de ahorro y préstamo porque su regulación y su tratamiento requiere de, obviamente, un estudio específico y particular sobre ellas, ya que lo que manejan son dineros, son los ahorros de las personas. Es el dinero de los socios y de las socias lo que está manejando una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, y es importante y necesario que ese dinero esté bien cuidado y que todas las personas tengamos la garantía de que nuestros recursos van en este caso, tener rendimientos que nos puedan fortalecer a todas las personas que estemos ahorrando, porque en el momento en el que ahorramos en una cooperativa nos convertimos en socios y socias. Esa es la gran diferencia de estar en una empresa. Cuando vamos nosotros a un banco, el que sea, y llegas y dejas tu dinero, en ese momento te conviertes en cliente y te van a poner o te van a cobrar, pues, por estar guardando tu dinero. Tú cuando vas a una caja de ahorro y préstamo y abres una cuenta, te conviertes en socio y en socia. Y entonces, todos los remanentes y los rendimientos formarás parte de ellos en lugar de un cobro, lo puedes ver como una inversión. En fin, bueno, pues esto que es una sociedad cooperativa, aquí cabe decir que esto está de acuerdo a la legislación mexicana, personas físicas. Cuando hablamos de la normatividad internacional, nos encontramos que dicen personas.
¿Por qué? Porque en el marco jurídico internacional se puede reconocer que las cooperativas, por ejemplo, pueden ser socias entre cooperativas. Si nosotros decimos que una cooperativa es una organización social integrada por personas físicas, nada más, quiere decir que no podemos integrar a personas morales, por lo tanto no podríamos integrar a otra cooperativa. En el marco jurídico internacional de las sociedades cooperativas se reconoce que las cooperativas sí pueden apoyarse entre sí. Y hay, digamos, diferencias entre algunos países y otros. Hay algunos que permiten que las cooperativas de ahorro y préstamo, por ejemplo, puedan tener como socios y socias a otras cooperativas o a entes gubernamentales o a asociaciones civiles, es más restringido. En el caso mexicano es mucho más restringido porque ni siquiera se permite que el sector cooperativo pueda ser asociado entre sí. Solamente podemos tener como socios y socias a personas físicas, con lo cual pues estaríamos impidiendo que una cooperativa de ahorro y préstamo le pueda prestar a otra cooperativa, a otra organización, ya que solamente le presta a personas físicas. Tipos de sociedades cooperativas, como dije, están las de consumidores de bienes y o servicios, las de productores de bienes o servicios y las de ahorro y préstamo. Principios de las sociedades cooperativas. Esto estamos hablando de la legislación mexicana y como ya dijimos hace un momento, bueno, la legislación internacional nos plantea otra serie de disposiciones. Veamos las diferencias. En México nos dice la legislación libertad de asociación y retiro voluntario de las personas socias. Administración democrática, limitación de intereses a algunas aportaciones de las personas socias si así se pactara. Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios. Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria. Participación en la integración cooperativa de cualquier partido político o asociación religiosa y promoción de la cultura ecológica. ¿Qué no encontramos en lo anterior? El apoyo entre cooperativas, por ejemplo, que como ya dijimos es un principio internacional a partir del cual se reconoce que las cooperativas pueden ayudarse entre sí. Por eso la definición internacional de cooperativas tiene diferencias con la que tenemos en nuestro país, donde aquí desde el marco jurídico nos dice que una cooperativa se integra únicamente por personas físicas y eso ya impide, obstaculiza, si no puedes tener como socia otra cooperativa, entonces no le puedes ayudar, al menos económicamente, con un préstamo, como lo podrían ser las cooperativas de préstamo. Objeto social. Bueno, el objeto social. Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualesquiera actividades económicas lícitas. Sin embargo, podemos encontrarnos algunas limitantes a lo que está diciendo la Ley General de Sociedades Cooperativas en algunas regulaciones específicas. No va a ser el tema en esta primera sesión. Ya cuando escuchemos, esta primera sesión es introductoria, aquí estoy hablando prácticamente en un monólogo, pero en nuestras siguientes sesiones, todas las sesiones son prácticas, así que a partir de esta sesión ustedes ya tendrán tareas a desarrollar en casa, que se les dejarán al terminar de la sesión, en unos cuantos minutos se las indicaré, y se les estarán compartiendo por la compañera Sairam en nuestros grupos, a efecto de que ustedes las puedan realizar durante el día de mañana y en la noche podremos platicarlas y ya conversar con ustedes directamente respecto de las actividades que quieran realizar con su cooperativa y saber si el objeto social puede enmarcarse a lo que dice la legislación mexicana. Constitución y registro. Bueno, se reconoce un voto por socio independientemente de sus aportaciones. En México, pues, no importa cuánto hayas aportado, es un voto socio. Me está comentando mi compañera Sairam, me parece que estamos ya en nuestros tiempos finales, creo, del taller. Le voy a pedir a Sairam que me avise. Avísame, por favor, Sairam, por aquí, por el mensajero, para que no me pase en tiempo. Sí, claro. Unos 5 minutos antes para dejar la tarea. Ok. Constitución y registro. Serán de capital variable. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones
de las personas socias e igualdad de condiciones para las mujeres. Tendrán duración indefinida y se integrarán con un mínimo de 5 personas socias, con excepción de las cooperativas de ahorro y préstamo, que de acuerdo a lo que nos dice el artículo 33 bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas, se integran por 25 personas como mínimo. Entonces, aquí no importa si tu cooperativa es de producción o de consumo y a lo que se vaya a dedicar, siempre y cuando sea lícito, requerirás 5 personas. El caso particular de las de ahorro y préstamo, que no son las que corresponden al tratamiento de este taller, como ya dijimos, ellas requieren 25 personas, su tratamiento es aparte, es diferente. Bueno, acta de la Asamblea Constitutiva. ¿Qué datos debe llevar? Bueno, primero los datos generales de las personas que van a ser las fundadoras. El nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez los consejos y las comisiones. Las bases constitutivas. Las personas socias van a tener que acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de que son suyas las firmas o las huellas digitales que obren en el acta constitutiva. ¿Ante quién podemos constituir una sociedad cooperativa? Aquí hay un detalle importante, porque esta figura legal la podemos constituir, fíjense lo que nos dice la ley, ante un notario público, ante un corredor público, ante un juez de distrito, ante un juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, ante la persona que esté a cargo de la presidencia municipal, ante la persona que tenga a su cargo la secretaría en el ayuntamiento o ante el delegado municipal o titular de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México, de lugares donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio. Entonces, ojo, ojo, ojo. Ante un notario público, creo que nos dice, nos está respondiendo. Sí, puede ser ante notario público, pero también ante corredor público, pero también ante juez de distrito, pero también ante juez de primera instancia, pero también en un ayuntamiento, ante la presidencia municipal, el secretario o secretaria del ayuntamiento, delegado municipal o titular de los órganos administrativos en la Ciudad de México. Bueno, entonces ya tenemos como cierta amplitud de a dónde nos podemos constituir. Antes de la pandemia, yo la verdad, para garantizar y evitar los problemas y confusiones que a veces se dan con las autoridades administrativas municipales, les decía a las personas, miren, mejor evitémonos cosas y vayamos a una notaría. Pero actualmente con la pandemia, me he dado cuenta que la situación económica es muy, muy precaria. Si ya lo venía haciendo desde antes, cada vez se hace mucho más. Entonces, si bien desde antes se hacía lo posible porque se pudieran constituir ante las alcaldías o los ayuntamientos, pero a veces se complicaba porque de pronto tú te constituías y ayudabas a que se constituyeran, pero el municipio, exactamente como dice la profesora Pati, hay muchos municipios que no saben. Entonces, de pronto en el municipio ya les explicabas y ya te ayudaban, pero a los 3 años que querías hacer algún cambio porque alguna persona se iba a integrar a la cooperativa o porque iba a haber un cambio o porque había habido un deceso, por lo que fuera, querías hacer algún cambio y entonces te decían no. Y quien llegaba a veces, bueno, en Chiapas, por ejemplo, en Las Margaritas, me tocó escuchar una experiencia de una cooperativa de mujeres indígenas que nos dijeron, a nosotras nos cobran el refrendo anualmente porque dicen que nuestra acta no vale al año y la tenemos que refrendar. Entonces, vean la incongruencia en los lugares más necesitados de este país, la insensatez de una autoridad que pretendía cobrar. Pero también nos tocan otras autoridades que de pronto ponen más requisitos de los que marca la ley y te piden cosas que no deberían de pedirte. O personas que es que yo no puedo hacer eso porque ¿de dónde me sacas que yo puedo constituir una figura legal? Entonces, pues hay que llevar a veces la ley y ya en estos días que la tiene uno por internet, pues la muestras y para que no crea que la edité, búsquela usted, está en la página oficial y, y pues se convierte en algo complicado. ¿Qué requisitos además nos piden? Bueno, a veces nos piden hasta que garantices años de antigüedad en el domicilio en el que estás, o que garantices que todas las personas socias corresponden al mismo municipio de la autoridad donde tú te vas a constituir, cuando la ley no dice eso. La ley dice que la autoridad de la cual te vas a constituir debe corresponder al domicilio donde la sociedad cooperativa se encuentre.
Puede ser que la sociedad cooperativa, por ejemplo, yo estoy en Tlalnepantla, se encuentre su domicilio legal de la cooperativa en Tlalnepantla, pero a lo mejor no todas las personas de la cooperativa tienen su domicilio en Tlalnepantla. ¿Por qué? Porque a veces, pues, los municipios están tan cerquita que a lo mejor una persona está en Azcapotzalco y otra está en Ecatepec y a lo mejor otra está en Naucalpan o Atizapán o qué sé yo. No todas corresponden específicamente al ayuntamiento, pero aquí decidimos nosotros que va a estar el domicilio legal. Lo que te pide la ley es que corresponda al donde se encuentra el domicilio de la sociedad cooperativa. Entonces, cuando nosotros nos vamos a constituir y decidimos hacerlo como sociedad cooperativa, debemos asumir que vamos a tener que capacitar y formar a la autoridad muchas veces. Y en otras ocasiones, ya constituidos, nos va a tocar también ir a la institución bancaria a hacer la misma suerte de formación cooperativa, porque a veces llegas con tu acta que te dio el presidente o la presidenta municipal, secretario, lo que sea del ayuntamiento, y te dicen, esa no me vale, a mí que me la traiga de un notario. También tienes que ir y acreditar que esa acta sí vale. A veces ya abriste la cuenta como cooperativa y de pronto te notifican que ya te la cerraron, que porque tú no eres empresa, que porque tú no eres figura moral, que porque tu acta no tiene validez y entonces hay que regresar nuevamente a la institución bancaria y explicar y acreditar que sí lo eres. Todas esas circunstancias son las que a veces nos llevaban a decir, hoy mejor una notaría. Pero reitero, en este momento la situación está muy crítica. Si vamos a constituir una sociedad cooperativa o ayudar a otras personas a constituirla, tenemos que ser muy responsables del uso y del manejo de los recursos económicos de las personas. Si tenemos 2 pesos, hay que eficientar cómo se van a usar esos 2 pesos. La situación es complicada y en este momento lo más importante somos las personas y creo que de eso nos estamos dando cuenta todos y todas y esa es una gran fortuna. Tenemos que mover también las fibras de las personas que están dentro del sector público y que nos puedan ayudar y acompañar. Primero reconociendo que son nuestros aliados, que son nuestras primeras alianzas, que son las primeras personas que nos van a escuchar y reconocer nuestra naturaleza y saber que lo que estamos haciendo es un proyecto empresarial que no busca ir a pedir dádivas, que lo que busca es pedir apóyenme para fortalecerme desde un enfoque emprendedor, empresarial, social. Yo me voy a preocupar por las personas de la cooperativa y por el entorno en donde estoy. Al hacerlo, a ti como sector de la administración pública, te voy a beneficiar porque me voy a hacer cargo de responsabilidades que en muchos casos le corresponderían al Estado y que el Estado en este momento no tiene para dónde sacar. Entonces, es una inversión desde nosotros como cooperativistas para el sector público de formarlos y de compartirles informaciones como la que estamos dando el día de hoy para que puedan aprender cómo darle toda la serie de pasos. Generalmente yo cuando platico con mis alumnos o con mis alumnas y les comparto esta parte, les trato de hacer hincapié en lo importante que es que le pierdan el miedo a leer la ley. Tenemos que familiarizarnos con esa lectura, porque es una lectura que nos debe ser amigable, porque es la que nos va a ayudar a defendernos. ¿A defendernos de quién? A veces hasta de nosotros y nosotras mismas, porque a veces tratamos de decir que hay cosas que dice la ley que no dice. Entonces, por ejemplo, hay quien dice, es que la ley no dice que nosotros seamos del sector social de la economía, nos lo está mandando la Constitución. Tenemos que tener mucha claridad de dónde estamos para no tener miedo a decir, yo soy empresa social. Porque la otra suerte de no reconocerte como empresa, no buscas el tener excedentes, remanentes y poder ser autosustentable, entonces buscas que te esté llegando un recurso de algún lado. Y cuando tienes esa visión, entonces estás pensando que de algún lado te va a llegar un recurso y un apoyo. En esto no hay recursos ni hay apoyos para las organizaciones de la sociedad civil. Así que ellas deberían de estar pensando en transitar al sector de las empresas sociales. Pero las cooperativas ni siquiera corresponden. Las cooperativas corresponden a las sociedades cooperativas, que son una figura normativa plasmada desde nivel constitucional como empresas del sector social de la economía. Entonces, cuando hablamos del registro de las cooperativas, a partir del momento de la firma del acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse libremente. Aquí dice que nos podremos asociar libremente para la constitución
resolución de nuestro objeto social, incluso con otras. Pero como ya dijimos, no podemos asociarnos con otras, porque no puede haber una, al menos de acuerdo con lo que está mandatado en la Ley General de Sociedades Cooperativas, la propia definición es que no puede haber una sociedad cooperativa integrada por personas morales, solamente por personas físicas. Entonces, lo que se hace es en los organismos de integración, como ya les decía, están el Consejo Superior, que es donde estoy laborando actualmente, pero uniones de cooperativas, que son organismos de integración cooperativos, pero que no corresponden a ser un ente de empresa social, sino que son un ente integrador donde podemos tomar decisiones y a impulsar políticas públicas e incluso mecanismos de fortalecimiento para las cooperativas, pero desde otro ámbito de, digamos, vinculación. El acta constitutiva, pues, de que se trata, se debe inscribir en el registro. Si no nos registramos, quiere decir que seguimos. Entonces yo no ya tengo una cooperativa cuando todavía no termino de hacer la labor. Es como cuando nace un bebé. Nace un bebé y tú tienes que ir a registrarlo para que tenga su acta de nacimiento. A ti cuando nace a lo mejor te dan la constancia del nombramiento, pero si tú no tienes, ahora sí vamos a pasar a las tareas. Aquí me voy a hacer una suerte es- eh, de- en el régimen de responsabilidad. Las cooperativas pueden tener el régimen de responsabilidad limitada o suplementada y eso está a elección de ustedes. La primera tarea que vamos a tener que realizar en esta sesión va a corresponder a a sus propios proyectos. Quiero pedirles de favor que saquen papel y lápiz si les es posible y les vamos a compartir este material de esta presentación, pero además les vamos a estar compartiendo materiales para que ustedes puedan ir arrastrando el lápiz para elaborar los distintos documentos que vamos a hacer. En este primer caso, ¿qué es lo importante? Quiero pedirles que ustedes hagan la labor de buscar el nombre. Pidan tres nombres para que puedan hacer la solicitud de la denominación social de su cooperativa. Piensen en tres nombres distintos, piensen en nombres que puedan ser incluyentes, con un lenguaje incluyente, respetuoso para todas las personas. Y la otra tarea es el objeto social. Entonces, la primera, tres nombres para su cooperativa. La segunda, el objeto social. Y la tercera, parece complicado, pero como es tu empresa, por supuesto que no te va a ser complicado porque a lo mejor ya hasta tienes la idea de lo que quieres hacer. La otra son las personas. Necesito que tengas claridad de con qué personas vas a trabajar. Si todo es imaginario, si tú me dices, a ver, en este momento todo es imaginario. En este momento, yo lo que voy a hacer es, a lo mejor nada más eh, seguirme pues, por mi instinto y me estoy imaginando todo el proceso. Nada está ya establecido. Si así lo estamos haciendo todo como, no importa. Imagínate y apellidos, con quiénes la vas a constituir. Estas personas con quienes tú vas a constituir tu cooperativa, ¿cuáles son sus perfiles? Si estás pensando en un objeto social, ¿por qué quiero que pienses en los perfiles? Porque quiero que pienses en cuál va a ser su función dentro de la cooperativa. Quiero entonces, el ejercicio va para tres partes. La primera, el nombre. Busca en tres posibilidades para la denominación social. La segunda, y muy importante también, quiero que pienses en el objeto social. Y la tercera, quiero que te des a la tarea de pensar en las personas con las que vas a integrar tu cooperativa. Sé que aquí de quienes nos están escuchando hay personas que ya tienen a las personas con quienes van a hacer su cooperativa, que ya trabajaron el objeto social y que incluso ya tienen hasta el nombre. Bueno, si esto es así, vamos a trabajar con lo que ya tengan. Y si ya lo tienen lanzado, pues háganme un favor y soliciten de una vez el nombre. Sairam les va a hacer llegar los materiales para que ustedes puedan hacer las solicitudes de nombre y de denominación y
puesto los formatos para que comiencen a ir trabajando en sus bases constitutivas. Así que, pues bueno, esta ha sido nuestra primera sesión del día de hoy. Les voy a pedir de favor a todos y todas, voy a dejar de compartir yo, me voy a quedar hasta aquí, hasta esta lámina. Y les voy a pedir, nos quedan 4 minutos antes de que cierre nuestra sesión, les voy a pedir que por favor abran sus cámaras para que nos conozcamos un poco y nos empecemos a reconocer. Hola, profesora Zairam, acá está, conozcan a Zairam. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, Zairam. Yo ya te conozco. ¿Por qué les quiero pedir? Porque este es un taller totalmente interactivo y participativo. Hoy fue una reunión de presentación y los bombardeé con muchísima información, porque para mí era importante que antes de que ya queramos entrar de lleno a lo que va a ser nuestra cooperativa, comencemos a pensar en esos principios y valores que nos tienen que distinguir. Y bueno, José Luis, tu cámara no funciona. Bueno, no te preocupes. Espero que nos vamos a ir reconociendo con el tiempo. Ábrala a los que sí puedan. Zairam, si nos puedes ayudar con captura de pantalla, porque esto va a Sí, ser claro. parte de nuestra historia. Y parte de los materiales que les vamos a compartir, nosotros lo estamos terminando ya de revisar. Para el taller anterior se los metí, pero nos ha costado un poco de trabajo actualizarlo y mejorarlo. Y les vamos a estar compartiendo un material que ya va a estar editado. Yo calculo que cuando termine el taller ya estaremos tal vez en posibilidades de compartirlo. Ya no será así la siguiente semana, seguramente ya, ahí sí. Para que ustedes puedan ayudar a otras personas a guiarse en la constitución de una cooperativa. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es aprender cómo hacerlo y el gran compromiso es que podamos compartirlo después con otras personas. Y esas otras personas pueden ser desde servidores o servidoras públicas hasta otras personas que quieran constituirse en cooperativa. Así que pues con este gran compromiso en el que ya las estoy metiendo a todas, insertándonos en el mismo aro, pues les hago el compromiso de compartirles todos mis saberes, resolverles todas las dudas y pues a partir de mañana soltar el micrófono porque se va a valer, ustedes nos comparten lo que les costó trabajo hacer y cómo pudieron redactar sus materiales. Así que pues muy buenas noches, quedo a sus órdenes y si hay alguna duda o comentario, pues aquí estoy a sus órdenes también. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, bonita noche.